Bueno, aquí estamos grabando. Bueno, seguimos con la introducción. En la arquitectura de von Neumann eh, hablábamos de que una instrucción se ejecuta una seguida de la otra. En los equipos actuales, los equipos reales, eso no va a ser cierto, digamos. Vamos a tener interrupciones que van a cortar la ejecución de un proceso que se ejecuta una instrucción tras otra para ejecutar otro proceso distinto que interrumpe el proceso anterior, o una interrupción que interrumpe otro proceso que había interrumpido, o sea, también pueden ser interrupciones anidadas. Eh, Otro caso de interrupción va a ser el tema de las excepciones. O sea, cuando yo ejecute una instrucción, esa instrucción puede no cumplir con algún cierto parámetro de ejecución, por ejemplo, una división por cero, y esa instrucción me va a generar una excepción, una interrupción por software, se dice. Eso puede ser, como les mencionaba antes, una división por cero, o podría ser también cuando hablemos de administración de memoria, cuando el sistema operativo quiera guardar información en una página, se conoce una página de la memoria, y esa página no esté presente en la memoria RAM y la tenga que ir a buscar a disco, ahí se me va a producir una excepción por error de paginación. Esto es como una intro nada más. Una interrupción va a estar, digamos, relacionada directamente con un hard, por ejemplo, que me interrumpe porque, no sé, quiero imprimir algo y no tengo hojas. Entonces la impresora me va a interrumpir lo que estoy haciendo y me va a decir agrega hojas. O podría ser también, eh, por ejemplo, si yo necesito acceder a una llamada al sistema operativo, la voy a tener que hacer a través de una interrupción. O sea, si yo necesito como usuario acceder a una función que no es una función de usuario y es una función de kernel, lo voy a hacer a través de una interrupción. O sea, necesito tener más poder de alguna forma como para ejecutar ese proceso, entonces interrumpo al proceso que está eh, digamos, le doy el control al kernel y el kernel me va a devolver algo a ese proceso. A ver, esto como para ir hablando un poquito de interrupciones. Bueno, las operaciones básicas que antes habíamos mencionado va a ser gestión del procesador, cómo el procesador de alguna forma gestiona todos los procesos, o sea, ustedes se dan una idea de que los procesos, si yo tengo el Word y tengo el Chrome corriendo en este momento, si tengo un sistema de multiprocesador, podría ser que un procesador esté ejecutando el Chrome y otro el Word o el PowerPoint que estoy corriendo en este momento. Pero las cosas no se van a dar así tan perfectas donde yo tenga 4 procesadores y 4 procesos. Normalmente voy a tener 4 procesadores y 200 procesos. Entonces, de alguna forma, el sistema operativo va a tener que diseñar o gestionar o administrar los tiempos que tiene cada proceso dentro del procesador. Voy a tener una división del tiempo tan pequeña que para nosotros va a ser imperceptible. Ese concepto lo tienen, o sea, que el proceso que están ejecutando en este momento está ejecutándose, ejecutándose partecita por partecita y que toda la suma de esas partecitas de cada uno de los procesos a nosotros nos da como que si fuesen en tiempo real. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Después, en el caso de que un proceso,
otro caso particular puede ser que un proceso no se inicie y no se ejecute en un mismo periodo de ejecución del procesador. Entonces, si yo tengo que cambiar, imagínense ahora un sistema de un solo procesador, donde tengo 10 procesos. Ejecuto el proceso 1, o casi nunca voy a terminar de ejecutar ese proceso 1 por completo. Entonces, en algún momento ese proceso se va a cortar. Y para volver a retomar la ejecución de ese proceso, voy a tener que hacer ciertas cosas en la gestión del procesador para cuando retome ese proceso 1, seguir ejecutándolo desde el momento anterior a ser interrumpido. Así lo mismo con el proceso 2, con el proceso 3, con el proceso N. O sea, vamos a tener que sacar una foto en algún momento de cómo estaba, guardar todo eso, que ya veremos cómo se llama, y dónde se guarda, y seguir con el siguiente proceso. Y así sucesivamente con los N procesos que yo tengo en la cola de ejecución del procesador. Después todo lo que es la gestión de la memoria. Voy a tener un... Disculpen un segundo que se despertó mi hija. A ver. Falsa alarma. Ahí, medida. El tema de la gestión de la memoria, voy a tener que gestionar la memoria que ocupa cada proceso dentro del sistema. O sea, voy a tener que cargar una porción de la memoria para cada uno de los procesos y para cada identificador de esos procesos. Esa memoria no va a ser la memoria que tengo físicamente en un hardware, no es infinita, entonces voy a tener que gestionar esa memoria de alguna forma para que sea lo mayor posible y tenga los datos que necesito ejecutar lo más cerca del procesador en cada momento. El ejemplo que les daba antes de la información que tengo en caché o que tengo en memoria RAM o que tengo en memoria virtual. La memoria virtual puede ser una unidad de swap de Linux. Ustedes cuando hacen un df-h en Linux ven los discos que tienen y van a ver discos que son discos de swap, SWP. Bueno, eso es un tipo de memoria que utiliza Linux, que la extrae del disco rígido y la utiliza como si fuese memoria RAM. Windows hace algo parecido, pero a través de un archivo de paginación. Bueno, todo eso se va a encargar el sistema operativo. Después toda la parte de gestión de los dispositivos de entrada-salida. El acceso, digamos, cuando yo tenga que acceder a un programa o quiera ejecutar un programa, como usuario no tenga que decirle al disco rígido, anda a tal disco, a tal cabezal, a tal sector, a tal clúster y sacame ese clúster. Como usuario no puedo manejar eso, entonces me tiene que dar una interfaz de gestión de dispositivos de entrada-salida, en ese caso un disco, para que sea lo más transparente posible para el usuario final. Y después manejo de concurrencia de acceso en sistemas multiusuario o multitarea. O sea, cuando tenga, esto no sé por qué lo puse de entradas-salidas. Manejo de concurrencia de acceso en sistemas multiusuario o multitarea especialmente. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Esto sería, ¿cómo va a gestionar, por ejemplo, un archivo cuando esté... Eh, ¿Cómo va a ser el sistema operativo para gestionar un archivo cuando esté tomado por dos procesos distintos? O sea, ¿cómo va a gestionar eso el sistema? Bueno, va a tener que darle prioridad a uno, prioridad a otro, el que primero lo abrió, o por ahí no le da ninguna prioridad y los dos pueden modificar ese archivo en el mismo momento. O sea, en el mismo momento no, porque no suceden las cosas en el mismo momento, sino que en distinto momento, pero en el mismo intervalo de procesamiento.
Esto tengan en cuenta que es solo una introducción. Después vamos a ver una unidad entera de lo que es gestión del procesador, una unidad entera que son como 3 clases o 4 de la gestión de la memoria y 2 clases más de gestión de entradas-salidas. Lo mismo que de interrupciones. Si camina. Gestión del almacenamiento o los file system. Vamos a tener dividido, digamos, la gestión de los file system como en dos partes, de alguna forma. Todo lo que tiene que ver con la interfaz entre el usuario y los archivos, y todo lo que tiene que ver entre los archivos y el almacenamiento físico. O sea, va a haber dos fases divididas en el manejo de archivos. Después, interfaz con las aplicaciones. O sea, qué funciones les voy a dar a los programadores de aplicaciones para que puedan acceder al hardware, al software, a la memoria, a lo que sea. Por ejemplo, en DOS no tengo interfaz con el hardware. O sea, no hay, el sistema operativo no se encargaba de darle una interfaz al programador con el hardware. O sea, el programador, no porque no la tuviera, el programador no tuviese acceso al hardware, sino porque directamente el programador podía acceder directamente al hardware. O sea, yo podía ir y poner un valor en la memoria y ese valor se mostraba en pantalla porque la memoria que estaba en pantalla, la memoria RAM estaba mapeada en pantalla. O podía ir y apagar una impresora a través de línea de comando. En cambio, los sistemas operativos modernos, que tienen algún tipo de seguridad, te dan una interfaz de comunicación que te permite o no acceder al hardware. Esto digamos, lo vamos a ver que se hacen a través de bibliotecas de programación, donde cada sistema operativo te da una biblioteca en particular, una API, o lo que sea, para acceder al hardware. Interfaz para las aplicaciones en los multitareas se manejan mediante este subsistema, los diferentes niveles de privilegio que posee el sistema operativo y que depende del procesador utilizado en el sistema. Después lo que voy a tener es niveles de seguridad, o sea, voy a tener anillos de seguridad que me van a permitir o no ejecutar una llamada al sistema. Yo como usuario, ahora un poquito más adelante vamos a ver, cuando ejecuto un proceso y necesito ejecutar algún tipo de ejecución privilegiada, el sistema operativo se va a encargar de atender esa llamada y me va a dar el control o no de ese hardware, por ejemplo, o el acceso o no a la memoria. Otro punto importante es la interfaz con los usuarios, la interfaz que vamos a tener con el usuario. Puede ser a través de una interfaz gráfica, como la tenemos en Windows, o una interfaz, en realidad la tenemos en Windows, no, la tenemos en algunos Windows porque en las versiones server de Windows hay algunas versiones que no vienen con interfaz gráfica, sino que vienen directamente con una consola, un PowerShell y nada más. ¿Para qué necesito interfaz gráfica en un servidor, no sé, FTP? No tiene mucho sentido. ¿O para qué necesito una interfaz gráfica en un servidor que se va a encargar de atender peticiones web? Después voy a tener combinaciones de las dos, una interfaz que tenga un PowerShell como Windows o un CMD y al mismo tiempo una interfaz gráfica. Linux, lo mismo. En Linux voy a tener una interfaz gráfica, puedo tener varias interfaces gráficas, ¿cómo se llama? Un KDE o un Genome o
o algo así, y después una interfaz de consola. Y ahí en un comentario. Exacto, los switch y router también. Hay algunos que sí tienen interfaz gráfica o en realidad tienen una interfaz web, pero la mayor parte tienen interfaz de texto y nada más. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, de otro tipo de interfaces. Y después hay otras interfaces gráficas que ya son más modernas, digamos, las interfaces de los teléfonos no son una mezcla son interfaces entre, entre una GUI y un acceso táctil más un acceso por voz o lo que sea, ya hay otro tipo de interfaces con el usuario. Pero tengan en cuenta que puede existir una, la otra, ambas o muchas, más que todo por eso. Y como dice Lucas Nahuel, switch y router solo tienen interfaz de texto, o algunos vienen con alguna GUI media básica, pero en su mayoría vienen con interfaces de me conecto por puerto serie o por Telnet o por SSH y nada más. Esa es la única interfaz que tiene ese dispositivo. ¿Van bien? ¿Quieren cortar un rato? ¿Están tomando café? ¿Quieren cortar 5 minutos para ir al baño? Vamos bien. Bueno, aguanten un segundo que me voy a hacer un café yo también. Aprovechemos de esto de homeworking no, de clases remotas y hagamos lo que podamos hacer mientras. Es un sistema multitarea este. Tengan en cuenta que esto es la introducción a los sistemas operativos. Es como que le estoy contando rápidamente todo lo que vamos a ver durante el cuatrimestre. Está muy pesada la clase, los ejemplos que les doy están bien, lo que vimos de procesador, de multiprocesador y clúster. eh, la pregunta que me está haciendo Fernando, eh, me la hicieron el año pasado y yo le contesté que eran cosas distintas. Una cosa es hilos de ejecución de un software, digamos, y otra cosa sería hilos de ejecución de un procesador. Todavía sigo manteniendo ese criterio, por lo que leí por ahí, pero no estoy tan seguro. Creo que un sistema aprovecha ese multitrading que tienen los procesadores y los utiliza. Em, pero digamos, el sistema operativo tiene que manejar threads de ejecución. Si no maneja threads de ejecución, es más, puedo tener un sistema donde tenga threads de ejecución y tenga un solo procesador. O sea, por eso sigo manteniendo eso. Pero puede ser que lo que vos mencionás, que un sistema que tiene varios threads, aproveche el multithreading del procesador mejor que un sistema que no lo tiene. Ahí seguimos, ¿eh? Bueno,
Este sería un diagrama, como para que tengan en cuenta los anillos que me permiten a mí ejecutar una, un software, por ejemplo. Si yo quiero acceder soy una aplicación de un usuario, para acceder al hardware voy a tener que pasar por todos estos anillos. O sea, si yo quiero ejecutar algo que viene al hardware, voy a tener que ir a una interfaz de entrada. Primero tengo que tener en ese sistema operativo una API o una llamada al sistema que me permita hacer el acceso a ese hardware. El sistema operativo va a tener un proceso que maneje las entradas-salidas y un driver de ese hardware puntual que se comunique con el hardware, o sea, el driver de la impresora. Si yo no tengo instalado el driver de la impresora, por más que el Windows tenga un servicio de entrada-salida para impresoras, no me voy a poder comunicar. Digamos, esto es de mayor a menor, o sea, de menos privilegio a más privilegio. O sea, acá entro como modo usuario y llego para acceder al hardware como modo kernel, de alguna forma. Lo mismo para gestionar la memoria. Si yo tengo que acceder y guardar, supóngase que, supóngase no, la memoria es parte del hardware. Para acceder, para disponer de memoria, para requerir memoria, voy a tener que, ¿se conoce la función malloc para requerir memoria en C? No. Bueno, con la función malloc, ustedes los programas que armaron siempre en alto nivel no manejaban memoria. O no le decían, ustedes requerían, no sé, un nodo de memoria y el sistema operativo no vieron nada de punteros o memoria, en nada. No, No, de eso nada. pero eso es, digamos, en Hurlingham, ¿no? Porque me acuerdo que alguien era también de Moreno. No, por ejemplo, en UTN, en el algoritmo de estructura de datos, que es la primera de programación, se ve con C++ y se ven punteros y demás, pero acá en Urlingan, como está orientado al desarrollo de software, Sí. no se dan esas cosas. Bueno, entonces voy al... Bueno, en Informática 2, en Moreno, sí utilizan la función malloc, y lo que hace la función malloc es requerirle al sistema operativo una porción de memoria para albergar los datos de ese programa. Ese gestionador de memoria, digamos, va a ser el que, digamos, el que el sistema operativo tiene dentro para asignarme o no, dentro de una system call o una API que yo le requiero la memoria. En DOS, todo esto que está acá no existía. Ustedes directamente accedían desde el usuario hasta el hardware y podían tomar la memoria prácticamente. Y bueno, hardware, lo que golpeamos a causa de los estándares de calidad de algunos sistemas operativos. Golpeamos. ¿Por qué puse? Ah, porque es lo físico que puedo tocar. Esta presentación me la dieron a mí en 2000, no, en 2006, 2005, 2006, cuando cursé Técnicas Digitales 3. Así que gracias a mi ex profesor Mariano Mercado. Bueno, seguimos. Esto es lo que les mencionaba antes de los niveles de ejecución. Si yo ejecuto un proceso a nivel usuario,
para acceder a algún tipo de recurso que tenga que ver con el sistema, con el hardware, o con la memoria, o con lo que sea, o con el disco, voy a tener que ejecutar una llamada a un sistema. No sé, si quiero crear un archivo, utilizo un file open y creo el archivo. Para crear el archivo, esta llamada al sistema me permite hacerlo pasándole algunos parámetros para la creación del archivo. Internamente después el sistema operativo tiene un gestionador que traduce esos parámetros que yo le estoy pasando en ubicarlo en un disco, en un sector, en un clúster o donde sea. Pero yo como usuario no tengo directamente acceso a ese disco. Esto lo va a gestionar el sistema operativo. Entonces, para pasar del modo usuario al modo kernel, digamos, tengo que setear un bit en algún lado en el procesador. Esto, digamos, a nivel usuario no lo voy a poder hacer, salvo que encuentre algún agujero de seguridad, alguna vulnerabilidad que me permita a mí explotar como usuario esa llamada que tiene el sistema operativo y meter mi código acá adentro para poder ejecutar algo que está dentro digamos, de esta porción de código dentro del proceso como nivel, como a nivel kernel o a nivel, sí, sería a nivel kernel. Ni siquiera piensen que lo que está corriendo acá, a nivel kernel, ni siquiera es algo que está corriendo como administrador de Windows o que está corriendo como root de Linux. Es algo que corre a nivel kernel. Es más que eso. Entonces, es el mismo sistema operativo que corre a nivel kernel. Entonces, una vez que hice la llamada, le pedí el mandado que me haga el sistema operativo, eh, el kernel me devuelve lo que yo le estoy pidiendo y nada más. Los virus, los troyanos y todo ese tipo de cosas, lo que hacen es aprovechar una vulnerabilidad que está acá, en esta llamada al sistema, para entrar acá y después darme una segunda línea de conexión. En realidad es o poner mi código que tengo acá dentro del modo o de la memoria que corre a nivel kernel y ejecutarlo, que eso sería un virus, o seguir aprovechando esta vulnerabilidad para ir ejecutando código por código una tras otra. A ver si encuentro para que vean un ejemplo. Videos. Estoy acá, no me perdí. Acá. No, esto no. Acá está. Bueno, voy a ver cuál de los dos es.
esta no era. Esta creo que es. ¿Ven el video? Sí. ¿Se ve más o menos en tiempo real? Supongo que sí, no sé cómo estás viendo vos, pero sí. No, pero digamos, no es que ven que escribí use y después es que se escribió toda la línea. Bueno, se vio como iba tipeando. Está bien, esa era la idea. Bueno, este video lo que hace es, esto es el Kali que les dije, donde estoy tratando de aprovechar una vulnerabilidad que tengo en un servidor remoto para tomar el control de ese servidor remoto. Entonces utilizo un exploit que es el MS08-067, que es una vulnerabilidad que tiene el servicio de Samba SMB de Windows. Esto es un Windows. Ese mismo problema lo tiene cualquier servicio en Linux también, si no está parcheado. Y lo que estoy tratando de hacer es, una vez que hago la llamada al sistema que les mencionaba antes, tener acceso a nivel kernel de ese equipo remoto y que una vez que tengo acceso a nivel kernel del equipo remoto, me cree una consola que me lo permita hacer el Kali. En realidad ese exploit ya viene con una consola de ejecución de código remoto y me pueda conectar a la máquina remotamente con permisos de sistema. O sea, estoy siendo, como les decía antes, no soy administrador, soy más que administrador. Soy el usuario con que corre el sistema, es el usuario system. Estos son pasos intermedios. Fíjense que ahí miren, estoy conectado a un XP que tiene esa vulnerabilidad, el nombre de la máquina es ese, y ahí me dice quién soy. ¿Quién soy? NT Authority System. Soy el mismo sistema operativo. Porque aproveché una vulnerabilidad, salté de modo usuario a modo kernel. Y bueno, ahí tengo el cache del administrador. O sea, soy más que del administrador y del resto de los usuarios. Soy más que un usuario administrador. Eso como para que entiendan cómo funciona un exploit, un virus o lo que sea que quiere tomar control de su máquina sin tener los permisos necesarios. No me acuerdo qué más hizo. Ah, bueno, ahí hago un screenshot de la pantalla para ver qué es lo que está viendo en ese momento el usuario. Aparte, accedes de forma remota a todo, porque prácticamente es como abrir una consola de SSH hacia el equipo, abrís un puerto del otro lado y te comunicás. Estás conectado directamente al otro equipo como si fueses administrador y no lo abre el usuario, sino que lo abre el mismo sistema. Creo que mostraba Esto es lo mismo que antes. Dejé un archivo del screenshot. A ver si lo muestra. No. No. Bueno, en un momento se ve que la pantalla es de Windows XP. Así que bueno, tengan la idea que cuando uno ejecuta un proceso, ese proceso va en un proceso de modo usuario. Hago una llamada al sistema, el sistema me atiende
y me dice, ¿qué es lo que necesitas? Yo necesito dos parámetros nada más, por ejemplo, una llamada que requiere 2 parámetros. Ah, bueno, si son estos 2 parámetros y la llamada es esta, lo que te devuelvo es esto. El usuario nunca accede a modo kernel, salvo en situaciones como la que mostré recién. La verdad no tengo ni idea si existe la posibilidad de hacer una electiva de seguridad informática en la carrera, pero le voy a preguntar a Fernando. Nosotros en sistemas operativos vamos a hablar muy poco de seguridad, de todo lo que se puede hacer. Pero por ahí se pueden abrir talleres de pentest o de algún tipo ¿cómo es? De, de, de capacitación sobre seguridad o lo que sea, eso la verdad no sé. Pregúntenle a Fernando, si no directamente ustedes, a ver si hay algo o en qué materia hay algo. Pero bueno, volviendo a este tema, otra cosa importante que no les mencioné es que se darán cuenta que todo lo que es... ¿Dónde estamos? No me quiere calcular. Lo abrí 2 veces. Lo abrí 2 veces. Ahí está. Que todo lo que vimos acá, gestionador de procesos, gestionador de memoria, gestionador de entrada-salida, todo eso se encuentra corriendo a este nivel. Si no, no puedo acceder al hardware, no puedo acceder a la memoria, no puedo acceder a ningún lado. Estos son algunos de los ejemplos, otro ejemplo también de las mismas características que los anteriores. Esto se gestiona a través de niveles de protección de los anillos que veíamos hace un rato, y todo lo que es ejecución a modo kernel, lo voy a tener acá y voy a tener acceso. ¿Estos son ustedes? No. Voy a tener directamente acceso al kernel a través de excepciones, de drivers, de llamadas al sistema o bibliotecas del sistema, o scheduler a través del hardware de interrupciones o del PIT que me va generando interrupciones periódicas. Y cuando quiera acceder a un servicio, digamos, a un servicio del sistema, va a tener que ser a través de una system call que me permite utilizar esa llamada. Lo mismo para las interrupciones. Si yo quiero verificar una interrupción, voy a tener que utilizar una llamada al sistema que me permite verificar las interrupciones. O si hay un fallo de memoria, en el caso de que les daba una excepción, también el sistema operativo va a ser el que me va a avisar de que hay un fallo de memoria. O si hay una interrupción, nuevamente el sistema operativo es el que se va a encargar de avisarme de que hay algún tipo de driver para el manejo de un dispositivo, o no lo hay directamente. O si quiero instalar un dispositivo, lo mismo. Esto estaría dentro de las llamadas al sistema. Otro punto importante que los stack, ¿saben qué son los stack? O las pilas. Sí. Bueno, las pilas de los procesos, cada proceso va a tener su pila propia. Y cuando yo ejecute un proceso que quiere ejecutar algo que esté a nivel kernel, esa pila no va a ser la misma pila que a nivel usuario. Va a ser una pila distinta. O sea, yo voy a escalar el proceso que va a nivel usuario a un nivel kernel y ese kernel va a tener su propia pila.
Si no, estaría infringiendo también el anillo de seguridad de alguna forma. Y esto más o menos es una repetición de lo que antes mencionaba: gestión de la memoria, gestión de procesos, archivos, seguridad. Todo va a estar dentro digamos, a nivel kernel. Proceso como definición, ya veremos proceso como un poquito más definido y en más detalle. Es un programa que utiliza un tiempo compartido de la CPU, o sea, yo tengo un punto .exe, un ejecutable en Windows, no es un proceso hasta que no le doy doble clic y el sistema operativo lo levanta en memoria y le da una porción de CPU para que se ejecute. Entonces el sistema operativo se encargará de crear, borrar procesos, suspender, reanudar, sincronizar y de alguna forma ordenar procesos en general. Gestión de la memoria. Para que la CPU pueda procesar información debe ejecutarse código y datos ubicados en memoria. Como antes mencionaba, datos en memoria RAM, memoria que esté guardada en el disco rígido como un archivo de paginación o una unidad de swap, o ya dispuesta en alguno de los niveles de caché que tenga el procesador. Después, aparte de otorgar la memoria, el sistema operativo va a tener que controlar qué partes están siendo utilizadas y qué partes no, o qué partes terminaron de utilizarse y las tengo que liberar, si no, no dispondría de memoria para procesos futuros. Después, decidir qué datos y procesos añadir o extraer de la memoria. Asignar y liberar, esto quedó medio redundante, asignar y liberar la asignación de espacio de la memoria. Ya veremos que hay que existieron varios métodos, existen varios métodos de gestión de la memoria, algunos ya no se utilizan y otros se utilizan en parte, o hay sistemas operativos que los tienen activados pero no se utilizan. Un segundo, ¿vas bien? ¿Sí? A ver, ¿cepis? Bueno. Todo lo que es la gestión de la memoria, gestión del almacenamiento. El sistema operativo debe proporcionar los medios para guardar información en distintos medios de almacenamiento, magnéticos, sólidos, ópticos, cintas, etc. Y dispositivos que los controlan. Esto es lo que les mencionaba antes de los dos niveles, primero del nivel usuario hacia el entorno, hacia el entorno de la gestión del archivo que tiene contacto el usuario, y después de ese archivo hacia la gestión física de cómo se guarda ese archivo. Gestionar, guardarse a sí mismo en un disco de almacenamiento masivo. Esto, ¿cómo va a ser el sistema operativo para arrancar, básicamente? O sea, ¿cómo cargo un sistema operativo en un disco de almacenamiento? Yo, cuando cargo un sistema operativo, tengo parte del sistema operativo que se va a cargar en memoria en algún momento, pero la mayor parte del sistema operativo, cuando arranca, la memoria está vacía, no tengo nada de información. Entonces, voy a tener que ir a buscar en algún lado, ya veremos, dónde está el sistema operativo, y una vez que tengo la ubicación de dónde está el sistema operativo, dónde cargarlo en memoria, para que se pueda ejecutar el sistema operativo. Y el sistema operativo va a saber dónde está ubicado. ¿Para qué? Para que cuando tenga que cargar partes del kernel que no están dentro del sistema operativo y las tenga que llamar, pueda accederlas y cargarlas dentro del kernel, por ejemplo. Gestionar información por tipo, o por tipo de archivo, texto o binario. Esto va a tener que ver con la generación de archivos, creación, borrado de archivos, borrado de directorios, que es otro concepto que hay sistemas operativos que los tratan de la misma forma y hay otros que los tratan de forma diferente. La asignación del espacio, el uso del caché. Asignación del espacio sería, voy a tener que tener alguna tabla o algo que me indique
dónde están los archivos y cuánto espacio tengo en un dispositivo, por ejemplo, y cuáles son los clústeres que tengo libres para asignar un archivo a ese espacio disponible. El uso del caché, muchos archivos, eh, por ejemplo, ustedes tienen un archivo de Word, inician Windows, ¿no? Abren ese archivo y ven que tardan 2 segundos. Cierran el archivo y lo vuelven a abrir. Notan que hay una diferencia al abrirlo. Bueno, ese archivo puede ser o no, depende, pero puede ser que el archivo esté cacheado en la memoria. O sea, ¿para qué voy a ir a gestionar el almacenamiento directamente a un disco cuando puedo gestionarlo en la memoria? Y bueno, y toda la segunda parte que les mencionaba antes, el sistema de entrada-salida con la comunicación con el disco rígido, o con el disco óptico, la cinta, el dispositivo de cinta. Todo eso lo va a gestionar también el sistema de archivos. Gestión de la seguridad, debe gestionar CPU, memoria, archivos, procesos, recursos de distintos usuarios, o sea, cómo voy a, aparte de tener un modo de ejecución a nivel usuario, un modo kernel, voy a tener que dividir, el sistema operativo va a tener que dividir los archivos que son de un usuario o de un proceso o de quien sea, si es que el sistema operativo tiene seguridad. DOS, por ejemplo, no tiene seguridad. Windows 98 tampoco tiene seguridad. A partir de Windows, creo que XP, ya tenés la opción de asignar archivos o recursos por usuarios. Y los 3 puntos de vista que tiene la seguridad, que son la integridad, digamos que el dato que yo tengo guardado en algún lugar sea lo que estoy esperando que sea y no haya sido modificado por algún otro usuario. La confidencialidad es que un usuario sepa que sus archivos son propios y no de todos los usuarios, aunque yo puedo tener la posibilidad de compartir esos archivos. Y la disponibilidad sería de dónde guardo los archivos para que puedan ser accesibles, que estén disponibles en tiempo y forma. Por ahí, si esto el sistema operativo la disponibilidad no la va a manejar, sino que la seguridad es ese tipo de disponibilidad lo voy a tener que manejar con otro, no sé, con un sistema de redundante, como mencionábamos antes, o algo por el estilo. Después vamos a hacer un pequeño inciso de sistemas distribuidos. ¿Alguien sabe qué es un sistema distribuido aparte de lo que es? La pregunta es, ¿alguien conoce algún sistema distribuido que pueda mencionar? Aparte de la definición que tenemos acá, que es un conjunto de computadoras físicamente separadas y posiblemente distintas, interconectadas para proporcionar funcionalidades a los recursos del sistema. Me suena a servidores, exacto. Un data center, a ver, vos podés tener un data center, lo que se conoce como data center sería un centro donde tengo varias computadoras. Un data center puede ser que tenga sistemas distribuidos o no. Bueno, P2P es otro tipo de sistema distribuido. Ya lo vamos a mencionar un poquito más acá adelante. Pero supónganse, en este momento estamos conectados por Meet de Google. Meet de Google es un servidor, está alojado en los servidores de Google, donde yo tengo conexiones de red a un servicio. Eso es un sistema distribuido. O sea, ustedes están consumiendo un servicio que está en un servidor, que no es su propia máquina. En su máquina tienen un cliente y en el servidor de Google tienen un servidor. Entonces sería algo parecido a lo que está mencionando Lucas Nahuel, que me suena a servidores de servicios.
Puedo tener un servidor que no tiene servicios distribuidos. Un servidor de archivos en la nube, donde varios usuarios pueden acceder al mismo tiempo a esos servidores. Es un sistema distribuido. Un servicio de streaming, es un sistema distribuido. Un servidor FTP, Netflix, ¿sí? Cualquier tipo de sistema donde el servicio que yo estoy consumiendo no está en mi propio dispositivo, sino que está remoto. En este caso está remoto a través de una conexión de red. Así podemos pasar al anterior. Bueno, espera un segundo, Has. ¿Querés la tablet jugar un ratito? Se despertó con todo mi hija, ¿eh? Así que en un rato cortamos porque ya seguimos. Igual ya nos queda poco. Hoy terminamos con esto. Prácticamente no queda nada. Queda el meme final. Sistema distribuido. O sea, un sistema distribuido es un sistema donde tengo varios usuarios conectados a un servicio. También podría tener un solo usuario conectado a un servicio, pero la idea de un sistema distribuido es que varios usuarios accedan a ese sistema. El sistema que les mostré antes en Cluster es un sistema distribuido también. Tengo la posibilidad de que varios usuarios se conecten a ese administrador y hagan cosas distintas. Sí, sí, sí. Y los tipos de sistemas distribuidos que podemos mencionar es un sistema cliente-servidor donde digamos, tengo un servidor host que se encarga de atender peticiones de varios clientes, o un sistema donde tengo el sistema que mencionaban antes, el P2P, que son mixtos, puede ser mixtos o puros, que puede ser un sistema donde el Ares, por ejemplo, el viejo Ares, o un torrent, donde de alguna forma yo tengo conocimiento de quién tiene un archivo en particular y me conecto a un montón de máquinas distintas y saco porcioncitas de cada una de las máquinas. Ese es un sistema peer-to-peer, un P2P del tipo que les mencionaba antes. Un sistema cliente-servidor, yo tengo que tener un software en el cliente que me permita conectarme al servidor. Y después tengo un sistema, un segundo, un sitio web donde tengo un servidor y yo utilizo el browser, el navegador como, de alguna forma, como cliente, pero en realidad no es un programa cliente, sino que estoy haciéndolo a través de un socket o una conexión en el navegador. Creo que esto es todo. No sé si me quedó nada más. Creo que esto es todo. Y esto me quedó, hoy es viernes, en realidad es sábado, de sistemas operativos, porque normalmente yo las clases, el día anterior les paso la presentación. Y se ve que esto me quedó un viernes para pasárselo para la clase del sábado. Para mí los viernes eran muy aburridos porque me la pasaba releyendo la presentación como para ver qué presentar. Bueno, quedó ahí. Como dato de color, cada una de las presentaciones les trato de poner algo así como para que levante un poco y no se duerman. Lástima que es al final, algunos lo tienen por el medio. Así que bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren hacer
alguna consulta o algo que no les quedó claro, tengan en cuenta que esto es la introducción. Bien, ahora vamos a desarrollar cada uno de estos conceptos, quizá ahí empiezan a surgir las dudas. Sí, van a ir apareciendo y obviamente esta unidad no tiene nada de práctica, es una intro, no tiene demasiado. Yo el martes o miércoles, calculo que el miércoles le voy a pasar la segunda presentación, la voy a releer. Lo que les voy a pedir es que me escriban su nombre en el chat de quiénes fueron, de quiénes asistieron, porque Fernando me pidió que de alguna forma tome asistencia. Y yo lo que voy a hacer es guardar este chat como para ponerles una crucecita en un Excel y nada más. Así que escriban su nombre antes de salir y que les quede el presente. Bueno, esto sería todo por hoy. Le pegamos derecho, prácticamente no frenamos. Si no, hubiésemos terminado 12 y cuarto, porque siempre hacemos un parate por ahí. Empezar con un tema nuevo no tiene mucho sentido. Así que cortamos acá y seguiremos el jueves que viene. También hacemos una intro de lo que vimos hoy y empezamos con el tema nuevamente. Algo para leer y a ver. Por el momento no. Por el momento sigan así. La clase que viene les voy a dar la presentación, veremos una parte y después lean algo más. Les podría decir lean el libro, pero no lo van a hacer. O si quieren, ojeen el libro para ver si lo que es la parte de introducción tiene algo que ver con todo lo que les presenté digamos, o falta algo. Así que bueno, espero que les sirva esta intro como para ir ambientándose y ya veremos en las siguientes clases cómo vienen tomando. Después el tema del Linux. Esperen que voy a cerrar esto. Voy a cortar acá.